Bien, vamos a empezar con el taller. Muchas gracias a todas y todos por venir. Estamos muy felices con este taller híbrido que va a presentar la profesora María José Afanador, que es de la Universidad de Colombia de los Andes. Ella es historiadora y humanista digital. Se formó en Historia y Ciencia Política en la Universidad de los Andes de Colombia y obtuvo su maestría y doctorado en Historia en la Universidad de Texas en Austin. Desde el 2018 es profesora de Humanidades Digitales en la Universidad de los Andes y desde el 2025 dirige el Departamento de Narrativas Digitales. Su investigación aborda la historia colonial y el siglo XIX en el norte de Sudamérica, integrando metodologías digitales, cartografía y diseños de interfaces. Así que la presentación de hoy, o el taller de hoy, va a ser sobre anotación y georreferenciación de datos geoespaciales y visualización de sistemas de información geográficos. Muchas gracias, María José, por estar con nosotros acá. Muchas gracias, Nico, y gracias a todos y todas por estar acá. Es un gusto estar participando, pues no solamente en este taller, sino en todas las actividades de humanidades digitales que organizaron el jueves y el viernes. Yo llevo muchos años en Colombia coordinando la maestría en humanidades digitales de la Universidad de los Andes. Es una maestría que está en la Facultad de Artes y Humanidades. La dirigí hasta diciembre, porque ya empecé ahora a dirigir un departamento que se llama el Departamento de Narrativas Digitales. Y lo que les voy a compartir hoy es pues una suerte de reflexión metodológica. También está vinculada con preguntas que me he hecho yo sobre temas espaciales en el siglo XVIII, comienzos del XIX, en lo que es el norte de Sudamérica, lo que comprende los países que son hoy Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Pero también pues refleja mis exploraciones metodológicas digitales en términos de pensar cómo podemos trabajar con datos geoespaciales para responder preguntas históricas. También responde a la preocupación por superar una visión meramente instrumental del uso de la tecnología para hacer el esfuerzo por conectarlo con preguntas más epistemológicas, históricas, un poco con la preocupación de que humanidades digitales e historia digital no es usar herramientas, no es hacer páginas web, es mucho más que eso. Entonces la idea es que hoy tengamos una pequeña práctica, pero antes de esa práctica vamos a hacer cosas prácticas en términos de qué podemos hacer metodológicamente, qué significa extraer datos geográficos desde una fuente histórica. Sería chévere escucharlos a todos también en relación con sus propios temas de investigación. No todo pregunta histórica es susceptible de pensarse desde digamos, desde el lado de lo espacial, depende, ¿no? Pero puede haber una oportunidad para volver a las fuentes. Yo llegué aquí es porque yo leí para mi tesis doctoral muchos documentos históricos del siglo XVIII, escritos por naturalistas, por burócratas, por militares, describiendo el paisaje. Y en ese ejercicio de lectura, de descripciones sobre el virreinato de la Nueva Granada, me interesaba la pregunta de cómo se empieza a imaginar que eso que se llamó el Virreinato de la Nueva Granada era una unidad geográfico-administrativa y cómo eso se inscribió en el papel, ¿no? Porque ese es el lugar donde se empezó a imaginar eh, cómo se puede conectar un pueblo con otro, con qué recursos. Y en esas lecturas constantes me empecé a preguntar, ay, pero es que hay tanta información geográfica que me gustaría pensar en formas de ver algo de lo que ocurre, digamos, en el mapa. Entonces, bueno, vamos a hacer una práctica, vamos después a convertir texto en datos estructurados y luego vamos a visualizar esos datos en un mapa. Pero no nos vamos a quedar ahí, la idea es que pensemos también más críticamente qué significa esas proyecciones cartográficas que nos permiten los sistemas de información geográfica, qué limitaciones tienen en función de uno querer utilizarlos para construir argumentos históricos. Un poco la pregunta por cómo esas interfaces de visualización de datos que están, pues son muy populares en muchas ciencias y en las humanidades digitales se han vuelto también como muy importantes, son artefactos retóricos que necesitamos también cuestionar hasta dónde nos ayudan a ver o a oscurecer complejidades de procesos históricos, y eso es importante. Em, ¿Por qué las humanidades digitales espaciales? Entonces, bueno, yo vengo de la historia, pero en este ejercicio que vengo haciendo con la maestría desde hace muchos años, ya me sitúo en una conversación un poquito más amplia que abraza lo que se llaman las humanidades digitales espaciales, tiene que ver con el giro espacial en las humanidades y pues que no es nuevo, que esto no es de lo digital necesariamente, esto lleva mucho tiempo pensándose en diferentes vertientes. Acá solamente pongo unos pequeños ejemplos de bibliografía que nos ha puesto a pensar en estos temas de lo espacial, empezando por la geohistoria de Brodel, eh, Lucien Lefebvre, Paul Carter, son todos libros que leí para mi disertación que me empezaban a hacer pensar también en esas dimensiones espaciales.
eh, y pues de un campo que se viene conceptualizando, pensando, del cual se escribe mucho desde, por supuesto, el norte global en inglés, de las humanidades espaciales o geohumanidades, depende, hay varios debates conceptuales. Por ahí Mariana Favila en la UNAM en México tiene un texto chévere donde empieza a mirar como esa construcción histórica de geohumanidades, humanidades espaciales, ¿no? Como dónde se sitúa eso, cómo se relaciona esto con la geografía. Pero pues uno podría pensar como las investigaciones que se basan sobre el lugar, que es un concepto clave también de la geografía, y la intersección creativa entre geografía y humanidades. A mí me gusta esta definición porque deja pues un espacio amplio para pensar qué significa pensar la experiencia humana en su dimensión espacial. Y esos son temas que en esa disertación que les cuento sobre el siglo XVIII y comienzos del XIX en la Nueva Granada, empecé a explorar, que tiene que ver con que el espacio no es como un telón de fondo en donde ocurre la historia, sino es un escenario, no solamente es como el lugar donde ocurre la acción, sino que los actores históricos, inclusive también la geografía, el paisaje, los agentes, digamos, humanos y inhumanos, moldean la producción de los espacios, entendidos también como movimiento, movimiento en el espacio, que es el espacio lo conceptualizamos también como un concepto que nos ayuda a pensar en cómo se relaciona con el cambio, con los cambios históricos. El lugar, que es un concepto que se ha trabajado hartísimo también desde la geografía, que tiene que ver con esa expresión particular del espacio. Entonces, cuando yo, digamos, veía el mapa del nuevo Reino de Granada que hizo un oidor en 1772, con un mapa con unas fronteras muy bien delimitadas, como intentando representar un espacio, luego empezamos a pensar, bueno, cuáles son los lugares que están ahí representados y dónde está la experiencia humana ahí, ¿no? ¿Dónde aparece la experiencia humana? ¿Dónde está la memoria? ¿Dónde están las emociones? ¿Cómo caracterizamos esto? Hay un texto bien recomendado, ese de Bodenheimer, de Narrando el espacio y el lugar, donde también se elabora un poquito de eso. Está el concepto de mapas, ¿no? Que también hablamos de mapas. Para lo que nos compete hoy, vamos a decir que es un tipo de visualización. Luego están los datos geoespaciales, que tienen que ver con alguna forma de información geográfica. Y luego, pues, las visualizaciones, donde pensamos cómo gráficamente podemos representar cambio, continuidad en el tiempo y en el espacio. Obviamente, la dimensión temporal, pues, no puede estar separada nunca de esto, ¿no? Pero en humanidades digitales espaciales ha habido varios intentos por conceptualizar cambios en el tiempo, cambios y continuidades en el tiempo y en el espacio con herramientas como Neatline, por ejemplo, que intentan construir interfaces gráficas de usuario que permiten organizar esta información para ver líneas de tiempo con mapas, por ejemplo. También ha habido muchos ejercicios para ver redes de conexión con mapas. Hay varios proyectos hay algunos ejemplos, porque una forma chévere de ver esto, cómo se ha estado aplicando, es realmente pues, navegar algunos proyectos que han explorado esto. En Stanford por muchos años tuvo el Special History Project. Entiendo que ya no está vigente, pero está documentado en la web con varios de los proyectos que se hicieron en ese momento. Mm. El Mapping of the Republic of Letters, la República de las Letras, que hicieron varios ejercicios de extracción de datos, que es parecido a lo que vamos a hacer ahorita con Recollito, de extracción de datos geoespaciales, por ejemplo, de redes de correspondencia de personajes de la ilustración. Entonces, no sé, Rousseau, entonces extraemos todos los datos de la correspondencia que Rousseau mantuvo a lo largo de su vida con diferentes intelectuales en varias partes de Europa, y extraemos los datos también espaciales. ¿A quién le escribió? ¿Desde dónde le escribió? ¿En qué momento en el tiempo? Y en este Mapping of the Republic of Letters se hicieron pues muchas visualizaciones para reconstruir esas redes epistolares y quizás ver algunos patrones que no son tan fácilmente discernibles si nos ponemos a leer carta por carta, ¿no? Como que acá hay una potencia epistemológica de poder develar algunas conexiones y relaciones. Nuevamente, no todos los proyectos son susceptibles a pensarse en esta dimensión, pero acá hay una oportunidad. Está el HDIS de las Indias. Este es un proyecto que estuvo desarrollándose varios años con un investigador austríaco, Bernard Stangl, que hizo una base de datos muy grande con datos geoespaciales sobre la América española en el periodo de los Borbones, 1700, 1800, a partir de muchas fuentes coloniales, de diccionarios geográficos y entre otros otras fuentes, extracción de datos de jurisdicciones, de pueblos, ciudades, ubicación, latitud, longitud, ¿saben? Para poder ubicarlos en el mapa.
Ahorita si queda tiempo podemos navegar un poquito hacia el final y pues ver qué es lo que se propone ahí. Está este proyecto que me gusta mucho y hoy entré y ya no está, pero seguramente en el Internet Archive se debe Mm. poder ver, que es el Slave Revolt in Jamaica, del profesor Vincent Brown de la Universidad de Harvard, que fue muy interesante, porque es donde yo creo que el corazón de estas preguntas por lo geoespacial en la historia deberían ayudarnos a llevar a un lugar parecido. Él estaba intentando reconstruir cuál fue la estrategia de los esclavos durante la Revolución Esclava de Jamaica de 1761 y 62 y en ese proceso, pues sabemos que el registro colonial, el registro de las fuentes primarias, dicen muy poco de lo que estaban pensando los esclavos cuando hicieron su insurrección y sus revueltas. Pero él a partir de las fuentes donde hablan sobre todo los colonizadores ingleses empieza a develar, a sacar datos espaciales. ¿En qué lugar de la isla estaban cuando atacaron este convoy de ingleses? ¿Hacia dónde se movieron? Para empezar a develar cuál fue como la estrategia espacial de los esclavos en la isla, respondiendo a los vacíos de información en las fuentes. La estrategia de Brown fue empezar a reconstruir eso y crear un mapa interactivo digital, un poco para narrar una historia cartográfica, narrativa, donde puede ir uno ir recorriendo cómo se fue desarrollando la revuelta esclava a lo largo de Jamaica. Entonces, este es un caso que me parece, es un proyecto de ya hace varios años, más de 10 años. Porque también es el sentido, digamos, de desplegar el argumento espacial que él hace sobre la estrategia de los esclavos en la revuelta, tiene sentido en la especificidad del medio digital, es decir, en una interfaz de mapa en el que se puede ver un movimiento en el espacio, de dónde a dónde fueron, luego qué pasó acá, unas convenciones obviamente gráficas que ayudan a entender el relato. Y es uno de esos ejercicios en los que uno dice, acá hay un problema metodológico que él lo resuelve con el modelado de datos geoespaciales y luego con la construcción de una narrativa cartográfica interactiva que permite como resolver la problemática. Entonces, para darles ahí, obviamente, pues, perdón, estoy así como saliendo de una pequeña gripa. Entonces, ejemplos, y hay muchísimos más. Luego les puedo decir dónde más buscar, porque creo que una forma de ver bien qué más está haciendo la gente con estos proyectos en Revision Digital Humanities. Hay lecturas, eso también después lo puedo circular para seguir. Entonces, que quieran seguir en esta Ujú. avenida de investigación. Y si ya lo hacen, pues que sean insumos adicionales para seguir pensando en esto. Entonces, pues acá hay más cosas por aclarar, que es un conjunto de datos geoespaciales. Entonces, cuando hablamos de un conjunto de datos espaciales, hablamos de datos que tienen lugares referenciados con unas coordenadas de latitud y longitud, que es como lo que nos va a ayudar a mapear esto sobre un mapa. Unos atributos posibles, que pueden ser unas descripciones, unas etiquetas. La idea es que esto nos permita algún tipo de análisis espacial o algún tipo de visualización, ver algo que se despliega. Entonces, lo que vamos a hacer como ejercicio práctico, a menos que alguien quiera hacer alguna pregunta en este momento del tiempo, Preguntas online también. online también, sí. Si voy muy rápido, me dicen que yo soy así, bien acelerada. Entonces, bueno, entonces yo le había sugerido que utilizáramos una herramienta que se llama Recogito. Si ya todos, y si no lo han hecho, voy a cambiar mi pantalla para irnos a Recogito un momentico. Eh, Aquí estoy. La idea es que todos tengamos una cuenta. Esto lleva muchos años. Esta herramienta lleva muchos años funcionando. Compartir. Aquí estamos. Vamos a hacer precisamente esa práctica pues de hacer una extracción de datos. Yo les traje una fuente con la que podemos trabajar, pero si ustedes tienen alguna fuente que tenga atributos espaciales, es decir, que nombre lugares de diarios de viajes, también pues pueden ser novelas, cualquier tipo de texto que nos permita hacer un ejercicio de anotar esos datos espaciales que aparecen en una fuente, es útil. Em, entonces la idea es que podamos subir la fuente. Les voy a dar acceso primero, perdón, otra vez me devuelvo, al, al QR, porque entonces bueno, de pronto les voy a mostrar de dónde viene esta fuente, porque es chévere también contextualizar un poquito más y no solamente decir, tiene que ser en formato TXT, están preguntando por el chat, en texto plano. Entonces,
Para los que están en el chat, vamos a hacer lo siguiente. Eh, yo les voy a mandar aquí el enlace, el enlace desde el Google Drive, creo que es lo más fácil. Y para los que están acá, ahorita proyectamos el QR para que ingresemos a la fuente. Pero les voy a dar ahorita un poquito más de contexto sobre la fuente. Entonces acá en el chat les voy dejando y ya proyecto la... Ah, no, esto está en slides, ¿no? Ya proyecto esto para que entren y me confirmen si la pueden ver. Lo voy a agrandar mientras entran todos a la fuente. Entonces es el fragmento. Estoy con... a ver, falta con compartir pantalla, dice. Es el fragmento del diario de viaje de un español que se llamó... ¿qué? No, se me hizo toda la pantalla. De un español que se llamó José María Gutiérrez de Alba, que estuvo en Colombia durante muchos años viajando por diferentes regiones. Necesita Eh, acceso. ¿Qué pasó? Necesita acceso. Ah, ok, no está abierta. Ya les doy permiso abierto a todo el mundo. Eh, Se me hizo, acá está. Voy a ponerlo para que todo el que lo tenga lo pueda. ¿En qué calidad entramos? ¿Como editor, comentador o editor? La idea es que cada cual baje la copia del archivo en su orden, en su computador. Es que ordenador, en Colombia no decimos ordenador. En su computador. ¿Sí lo pueden ver ya? Ya le puse que cualquier persona. Dime. Ah, el QR, ya voy. Confirman que ya lo puedan descargar. No, estoy haciendo. A ver qué pasa. Partir. Ahora pone copiar enlace, tal vez cambie el enlace. Ay, es que toca cambiar el enlace. Es eso. ¿Cierto? Ujú. ¿Hay alguna forma? Bueno, hagamos rápido un QR acá. Ya lo creamos. Ok. A ver si el preview los deja y me dicen. Ahí comparte la pantalla. Ay, sí. A los que Ahora sí. a ellos de acá les puedo compartir este y ya comparto. Si están pudiendo, Y a la gente de internet, avísenme si puede abrir el drive. si pueden abrir el documento. Sí, veo la Camila diciendo que sí. Listo, entonces la idea es que lo descarguen en sus computadores. Ya. Pero entonces les quiero mostrar rápido de dónde viene este documento también para aprovechar y mostrarles un proyecto de humanidades digitales de Colombia, creado por el Banco de la República, que tiene una sugerencia cultural y que ha impulsado muchos de estos proyectos. Entonces, Impresiones de un viaje a América es el proyecto digital que está basado en la edición y publicación de los diarios de viaje de José María Gutiérrez de Alba, que estuvo viajando en Colombia entre 1870 y 1884. Y entonces el proyecto digital se encargó de hacer un ejercicio de, pues, de estudio, contextualización de estas fuentes
Es un manuscrito muy extenso que tiene como 15 tomos. Si son 15, bueno, son un montón de tomos. 13, sí, que tiene su digitalización, tiene su facsímil, también tiene su transcripción de todos los tomos de la obra del diario de viaje de José María Gutiérrez de Alba. Entonces, lo que yo hice, básicamente, fue entrar a uno de los tomos. ¿Me recuerda a alguien del fragmento a qué corresponde el que les compartí? Primer viaje a América 2. 2 de enero al 6 de marzo del 70. Es el de San Martín. El de San Martín, el tomo 5, ¿sí? Entonces, básicamente, entonces lo que yo hice fue, entonces acá es donde uno le agradece a los archivos y bibliotecas que no solamente hagan digitalizaciones de imágenes, sino que hagan OCR, ¿no? Para que haya reconocimiento óptico de caracteres y uno pueda tener acceso a las transcripciones, y este es el caso. Entonces, de acá saqué yo esto, este es el viaje por los llanos de San Martín, pero pues si quieren después curiosear, acá hay más herramientas, navegación a través de los viajes, con algunos mapas y cosas interactivas. Miren, esto se dañó, ya se dañó. Bueno, una herramienta de exploración de temas a lo largo de todos los tomos, un poco para mostrar que esta es la pequeña infraestructura digital de la cual saqué yo este documento. Entonces, lo que vamos a hacer en Recóllito, alguien está diciendo algo en el chat, a ver, No, ahora te está estoy bien todo, respondiendo. perfecto, buenísimo. Sí. Es que vamos a poner a subir el documento aquí en File Upload, donde dice New. Vamos a subir el documento y me confirmen que les funcione. Si algo que no funciona, dime, Todavía no funciona. ¿no te funciona entrar al documento? No. ¿Qué te sale? Ya te pongo, vuelvo a poner el QR. Es este, ¿no? Bueno, y a propósito, esto que les voy a contar está basado en un tutorial donde todo esto está explicado con mucho más detalle que editamos en Programming Historian. ¿Están familiarizados con Programming Historian? ¿Sí? Porque entonces, En el laboratorio hemos llevado la palabra de Programming Historian. Puerta por evangelizado puerta. Por puerta. con Programming Historian. Yo fui editora muchos años, y ese tutorial en particular, fui editora, lo escribieron Jimena del Río, humanista digital argentina, y creo que es Gabriel Calarco. Me confirman entonces. Si no, también a los inscritos les podemos mandar el enlace directamente al Google Drive. Ya. Entonces yo lo compartí en el Zoom. Ujú. Si tú se los puedes compartir a todos los inscritos de pronto por correo también para asegurarnos que Se lo voy a mandar a Patricio. Aunque ¿tú tienes la lista de inscritos acá? Sí, eso hagámoslo. ¿lo tengo que mandar? El link que te voy a mandar por WhatsApp. Entonces, si alguien durante la práctica, en un pedazo que ya no puede hacer, pues este tutorial está acá para que después igual lo hagan con toda la calma del mundo, lo vayan siguiendo. A veces sobre la marcha algo puede No, es pasar que no texto funciona, plano. entonces, Texto plano. ¿No sabemos cómo compartirlo con Zoom? Es que no todos están en el Zoom. pues yo voy a ir haciendo la demostración, los que puedan ir siguiéndola súper bien, si no también, después se toman el tiempo y lo van haciendo. Pero entonces, ya una vez, uno puede hacer dos cosas acá. Y eso es apenas una mínima funcionalidad con la herramienta. Entrando al documento, la primera opción es que entonces la herramienta no lo despliega así. Bueno, pero es que acá yo hice trampa porque yo estuve esta mañana. Pero bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si queremos hacer como el ejercicio completo, no vamos a tener tiempo de leernos todo el documento. Pero la primera recomendación que yo diría, bueno, para aprender la técnica, uno puede hacer cualquier ejercicio de anotación, pero si uno quiere pensar como más históricamente, qué significado puede tener que yo haga algunas anotaciones sobre los lugares que aparecen nombrados en un sitio, pues acá las recomendaciones sí es como leer con más cuidado el documento, ir leyendo poquito a poquito. Entonces voy a hacer un primer ejemplo. Entonces uno empieza a mirar el documento. Acá empezamos, excursión a los llanos de San Martín.
Provisto ya de todos mis pertrechos, compradas mis mulas de silla y carga, pues las que hubiera encontrado de alquiler no habrían podido satisfacerme, teniendo a mi servicio dos excelentes criados, uno del Cauca, o sea, ya aparece un primer lugar nombrado. Entonces lo que hacemos es que si decimos, bueno, yo quiero nombrar, empezar a marcar todo lo que sean lugares en este documento. Entonces vamos a empezar por Cauca. Entonces, cuando uno entra, le hace clic al lugar, este recóllito está alimentado por varias bases de datos que ya tienen información de longitud y latitud asociados a lugares. En algunos casos tiene también los datos asociados a jurisdicciones completas. En este caso, el Cauca, entonces es un texto que habla de Colombia, es varias cosas, pero en este contexto podríamos decir es un departamento, es pues una unidad, una región, pero es un departamento, o sea, la jurisdicción es de... Ah, acá le llaman región, para que quede en chileno. Acá sería la región, acá allá es un departamento. Entonces, esto como ya de una vez está vinculado a bases de datos, de latitud y longitud, le va a salir a uno un posible lugar donde está ubicado el Cauca. Entonces, lo primero que yo diría siempre poner change acá para uno mirar dónde es que le está diciendo a uno que cuáles son las cosas de la base de datos que refiere al departamento de Cauca, Colombia. Entonces, le damos clic y fíjense que en este caso podemos acercarlo un poquito más. Eh, tenemos un polígono de región, lo podría decir, a mí me interesa, pero en realidad para el ejercicio que vamos a hacer nos interesa más que anotemos no polígonos jurisdiccionales, sino puntos fijos sobre el mapa, ¿no? Una ciudad, un pueblo, para este ejercicio en particular. Entonces diríamos, bueno, en este no le vamos a hacer ninguna anotación, pero entonces igual uno empieza a hacerse preguntas. Entonces, tenemos Cauca, pero si vamos bajando tenemos em, Ubaque, desde Ubaque. Ubaque es un pueblo. Entonces, este es de los que queremos marcar para este ejercicio. Queremos marcar pueblos, entonces de repente yo digo, bueno, voy a confirmar eh, que me esté marcando cerca aquí a Bogotá. Me está poniendo el punto sobre Ubaque y yo digo, listo, perfecto. Eso es lo que yo necesito, porque hay dos. Tenemos uno que dice, y este es de otra base de datos, tenemos otro que es de otra base de datos de geonombres, entonces vamos a utilizar solamente los de geonombres por el momento. Los seleccionamos, pero entonces uno puede decir, bueno, yo quiero no solamente marcar el sitio, yo quiero dar algo de contexto, decir algo, dejar acá un comentario, una marca sobre en qué contexto aparece nombrado UBAC. Y uno podría pensar que eso puede ser útil para la investigación de uno. Entonces, si uno está mirando de pronto, yo quiero en algún texto jurisdiccional, no sé, yo quiero ver la forma en la que los administradores españoles describían los pueblos de indios, por decir algo. Entonces, yo voy a dejar de pronto un comentario donde yo voy delineando quizás lo que yo voy entendiendo e interpretando de esa forma de referirse a un espacio. Entonces, yo puedo también añadir de pronto una etiqueta. En este caso, uno podría decir, puedo añadir la etiqueta de pueblo. Un ejercicio que obviamente yo estoy acá poniendo ejemplos, pero pues depende de lo que uno esté, con lo que uno, el texto con el que uno esté trabajando, puede tener sentido de pronto añadir una categoría, una etiqueta de carácter más interpretativo, por decir algo, y algún comentario. Nosotros estamos usando hoy la funcionalidad para marcar lugares, pero Recogito también permite que uno anote personas y eventos. Y entonces fíjense que ahí ya se puede expandir la posibilidad de decir, eh, entonces esto lo estamos haciendo de manera manual, pero, y eso sería lo ideal si uno quiere hacer una lectura como de lugares, bueno, que está apareciendo nombrado, porque podría ser útil después si estamos hablando de un viaje, de repente yo quiero ver después la ruta visualizada en el mapa, que es un poquito lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a anotar todos los lugares nombrados en esta descripción geográfica porque queremos, la pregunta sería, ¿cuál sería la pregunta histórica que nos interesaría? ¿No? Ese es el reto más grande, porque fíjense que la técnica, pues uno puede hacer un paso a paso, pero la pregunta es ¿por qué y para qué lo hacemos? ¿No? Entonces, en principio, para este ejercicio la idea es que marquemos, es lo que les decía, lugares, puntos sobre el mapa. em, y después, esto va a pasar muchas veces cuando uno le pone OK, es que se le va a preguntar a uno y le va a decir, ay, en este mismo documento hay otra ocurrencia de este lugar. ¿Quiere que le apliquemos la misma notación?
que a la primera, entonces uno le puede decir sí o le puede decir no porque uno de pronto quiere ir a otra instancia donde aparece nombrado ese mismo pueblo a ver en qué contexto y a hacer otro comentario, ¿no? Eso depende de lo que uno esté buscando hacer con esto. Entonces uno le puede poner yes, hacer el ejercicio. Entonces, esta es una primera ruta, que es la que yo les propongo que hagamos un ratico, si quieren ir avanzando, a anotar algunas. Otra segunda ruta, me voy a devolver, eh, pero pues la idea es que para este ejercicio, para que después nos salgan las coordenadas que necesitamos y verlas sobre el mapa, que lo hagamos así, eh, es que cuando uno entra con su documento, hay otra herramienta que cuando uno selecciona el documento con el que está trabajando y se va acá donde dice Options, acá aparece una opción que se llama Named Entity Recognition, Ujú. reconocimiento de entidades nombradas, que es una técnica del procesamiento del lenguaje natural en la que el algoritmo automáticamente reconoce entidades de diferente naturaleza, llámese entidad nombre, entidad lugar, entidad organización. Depende también digamos, de los modelos de lenguaje que alimenten los sistemas, pues eso pues es una forma también de activar una herramienta que tiene pues un grado ya de automatización que está alimentado ya con un modelo de lenguaje. En este caso, escogeríamos el modelo de Stanford Call NLP para español. Entonces, cuando uno entra así el documento y le pone acá abajo, es empezar el reconocimiento de entidades nombradas. Entonces, lo que va a estar haciendo la herramienta es pues pasar por toda el archivo, identificando entidades nombradas automáticamente y las va a seleccionar y las va a marcar automáticamente. Em, Nos preguntan si es posible subir archivos desde Excel a Recollito. No, vamos a hacer un poco lo contrario y es que después de que acabemos de anotar este archivo de texto, que es una, digamos, una fuente primaria, texto desestructurada, lo que vamos a hacer es convertir todo lo que anotamos en una tabla en Excel, una tabla de valores separados por comas. Los datos así los necesitamos para después pasarlos a otras herramientas para visualizar esas latitudes y longitudes que Mm. asociamos a cada entidad. Entonces, en principio, si uno ya está modelando sus datos geoespaciales en su Excel, y esa es una metodología que se eligió para trabajar, también está bien. Esta es una posible. A partir de la fuente del texto desestructurado, empezar a anotar y luego hacerlo. Entonces, cuando ya termina de hacer el reconocimiento, pues ya uno entra y está todo, las posibles entidades marcadas. Fíjense que están los nombres también, el nombre de José María Gutiérrez de Alba, entonces uno puede seguir anotando y poner, no vamos a hacerlo de persona, pero también se puede hacer. Entonces, en principio, pues va a agarrar todo lo que, digamos, lo que aparece como nombre, como lugares, con, digamos, cosas en mayúscula. eh, entonces, uno puede empezar a por acá y después borrar lo que uno no quiere anotar. Entonces, ¿Puedo agregar algo? sí, claro. Que hay que tener ojo con esto porque obviamente la máquina reconoce Ujú. principalmente capitalizaciones, o sea, que estén Sí, en mayúsculas o minúsculas, pero por ejemplo tenemos el problema de que sobre todo en colonial hay muchos nombres de personas que también son nombres de lugares. Por ejemplo, Concepción. Y eso pasa un montón. Entonces, por ejemplo, Concepción lo va a tomar como un lugar, pero realmente la persona que se está refiriendo es Concepción. Entonces uno tiene que ir cambiando la etiqueta manualmente, ¿ya? También pasa, por ejemplo, cuando, no sé, hablan sobre planetas, ¿ya? También se puede poner una etiqueta para planetas y, no sé, sale Júpiter, pero se está hablando del dios romano, pero Ujú. realmente estamos hablando sobre un planeta. Entonces uno tiene que estar muy atento con eso y revisarlo y no confiar completamente en lo que dice la Exacto, máquina. exacto. Es como, por eso les decía yo que esa lectura cercana, que hay todo un debate, pues, o ha habido ya creo que no, un debate grande en las humanidades digitales de las metodologías de lectura distante que permiten, entre comillas, leer, porque creo que la palabra no es tan precisa, más bien procesar muchos textos a la vez para buscar probabilidades estadísticas, patrones recurrentes.
pero en realidad la máquina no está leyendo, ¿no? El contexto semántico de las cosas. Entonces, por eso es ¿dónde queda la interpretación? Pues en todo. La interpretación de los humanistas historiadores tiene que seguir estando presente en estas operaciones metodológicas. Entonces, esas son dos rutas, pero para este ejercicio la propuesta es que lo hagamos manual, que hagamos un ejercicio de seleccionar, no tienen que ser todos los lugares que aparecen, pero un grupito por lo menos para que tengamos algunos datos para después hacer la operación. Entonces, por ejemplo, Bogotá. Entonces, fíjense que yo más temprano estaba con Bogotá, entonces yo empecé a mirar pues, cuáles datos me está diciendo que son de Bogotá. Entonces, el primer dato que me aparece, que yo no sé, aparece como en ruso, rarísimo, bueno, aparece como el puntero sobre la ciudad de Bogotá, pero también aparece la posibilidad de ver el polígono del distrito capital. Para este ejercicio nos interesa es este, eh, el puntero sobre la ciudad. Eh, entonces ahí para que cada cual vaya bajando y aprendiendo algunos lugares de los alrededores de Bogotá hacia los llanos. Fíjense que, claro, en este caso, si ustedes están trabajando con textos que tienen referencias geográficas familiares a sus investigaciones, pues van a tener muchos más elementos para de repente. Sí. Y si queremos que converjan dos etiquetas porque tienen el mismo significado, por ejemplo, Bogotá, casa, o presidente y X persona. ¿Cómo se limita eso? Como varias etiquetas para una misma entidad o, Claro. sí, O sea, que aparezca la persona y el nombre del presidente, un cargo y el nombre de la persona. sí, pues entonces en ese caso, si tienes en dos ocurrencias de esa palabra dentro del texto y una la quieres marcar como lugar y la otra la quieres marcar como persona, se puede hacer. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo decir, esta lo va a marcar como persona y la siguiente ocurrencia la marco como lugar. Em, Se puede hacer. Digamos que el ejercicio digamos, de qué es lo que yo quiero sacar de acá, qué quiero sacar yo de esta información. En principio, pues hoy estamos pensando sobre todo en dimensión geoespacial. Pero si yo quiero de repente marcar todas las personas que aparecen asociadas a un lugar, ya tocaría ver metodológicamente yo cómo puedo sacar los datos y qué me pueden mostrar. Pero por el momento esta herramienta nos permite es como darle esta anotación, asociarle sus coordenadas, añadir algún comentario de contexto y alguna etiqueta que ayude, digamos, a darle categorías, ¿no? No es lo mismo hablar de pueblos o de pueblos de indios o de corregimientos, ¿no? Dependiendo de los textos con los que uno esté trabajando o esas dimensiones. En este caso, pues un texto pues, clásico de viaje, ¿no? Donde va diciendo por dónde está recorriendo. Uno quisiera, bueno, y ahorita vamos a hablar de las limitaciones, ¿no? De estos sistemas, que es donde parte de mi proyecto que les voy a mostrar, quería como hacer una intervención. Diego Romero pregunta, si hay un error de la máquina, ¿es posible eliminar esos errores por lote o debe ser uno a uno? Por ejemplo, me reconoce Al como una localidad en Irak. Y no, bueno, buena pregunta, porque entonces lo que pasa es que esto está alimentado con unas bases de datos geoespaciales. Y son datos que ya eso les hablaba yo del proyecto de Bernal Stan, de HDIS de las Indias. eh, y a veces hay errores en las bases de datos. Y a veces si te sale un primer error y tú lo corriges y dices, no, voy a cambiar la ubicación de este lugar que no me lo está identificando donde debería estar en el mapa y uno se va y lo busca intenta, digamos que el lugar específico, pero fíjense que una cosa que no tiene es que uno puede ir a buscar a otra parte unas coordenadas históricas. Esto es importante porque los lugares, digamos, cuando uno hace siglo, colonia, periodo colonial, las toponimias han cambiado mucho. Hay una historia espacial que se ha estado transformando y de ahí el valor de estas bases de datos de diccionarios geográficos históricos que intentan reconstruir la ubicación de lugares que no existen hoy, que es un problema metodológico gigante. Pero si uno pues logra encontrar la referencia, a veces es aproximada. Y ahorita cuando miremos el proyecto del Orinoco, es aproximada, es porque a veces no tenemos datos exactos ni precisos, que eso es también donde empieza esto a tener como algunas tensiones, porque pues el pasado lo estamos reconstruyendo pues con pedacitos incompletos, ¿no? Con pedazos que no sabemos, en que nos toca trabajar con los datos que hay,
Pero entonces uno se puede ir a buscar pues una ubicación tentativa, corregirlo, y si eso está, un lugar que aparece varias veces en el sitio, en el documento, tú le puedes decir, aplíquele este mismo marcado ya corregido a todas las ocurrencias en el resto. Si es la pregunta si entendí bien la pregunta, si va por ahí la cuestión. Diego dice que sí, con su cabecita. Pregunta. Acá mirando sale, por ejemplo, Magdalena. Puede ser Magdalena Región o Magdalena Río. ¿Se podría marcar el río o solo tiene que ser lugares? Muy buena pregunta. Porque digamos que no tengo, pareciera que no hay polígonos de río, digamos que no tenemos el polígono que nos marca el río. Aparece un Magdalena en las Filipinas, Magdalena Argentina, Magdalena Filipinas, Magdalena México, Magdalena Colombia aparece como departamento. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tenemos un dato con el que está alimentado la base de datos, que es el polígono que nos indica cuál es el departamento del Magdalena. Si uno quisiera de pronto hacer una anotación sobre Magdalena Río nos tocaría de repente, sí, vamos a seleccionar del departamento, pero no tenemos el polígono que nos indique, digamos, todo el cauce del río, ¿no? Entonces es una limitación. Ya ahorita el proyecto que les voy a mostrar tiene que ver también con formas de visualizar movimientos, ríos, las limitaciones de cómo visualizan los sistemas de información geográfica y lo que nos permiten, digamos, capturar de la complejidad de los paisajes que son cambiantes o que no son tan estáticos. Entonces, en principio, este es como un ejercicio de convertir elementos de una fuente primaria en datos estructurados en una tabla para alimentarlos a otra herramienta que nos permite, es como lo que nos permite, Es una lo que etapa. significa, digamos, estructurar aspectos de la experiencia humana y del pasado en una tabla. Y eso también pues es para hacerse preguntas. ¿Qué significa eso? ¿Y qué estamos de pronto borrando? ¿Qué estamos ignorando cuando hacemos estas operaciones? Y también, pues, ¿qué podemos ver que no podíamos ver antes, de otra forma? ¿Dónde está el potencial? Por eso como que insisto que metodológicamente no es como que esto soluciona. No, no, no. Esta es una forma posible de trabajar con fuentes que nos hagan referencias a lugares y luego pues, seguir haciéndose las preguntas más sustanciosas sobre qué significa esto. Entonces, bueno, me confirman, todos están haciendo como un poquito de anotaciones, ¿sí? En Zoom también. También se puede hacer esto mucho más avanzado con R o Python, Entonces, sí, sí, claro. porque uno puede hacer primero lo que uno tiene que hacer es pasar a texto plano cualquier texto que uno quiere trabajar. Entonces, de PDF, sacarle las ñes, sacarle los espacios extras, sacarle los subtítulos, los números de página, todas esas cosas que puede entorpecer al computador, porque el computador, recuerden que está entrenado como un gringo. Entonces, el gringo no sabe leer ñes, por ejemplo. ¿Ah? Y tildes. Ni tildes, ni doble Ls. Entonces, todas esas cosas hay que ir limpiándoselas. Cuando ya lo pasamos a texto plano, que es TXT, y que es muy bueno que esté en TXT porque al final cualquier computador te puede leer eso en cualquier formato. De ahí eso lo pasas a NER, que es Name Entity Recognition, y ya sea en Recogito, que es como mucho más específico a lo histórico, pero en NER cuando tú lo haces en R o lo haces en Python, tú puedes hacer, por ejemplo, doble etiqueta o puedes hacer etiquetas propias así muy, muy específicas. Entonces, si estás, por ejemplo, este es un río, este es un valle, este es un estero, así como cosas bien específicas. Y después esa misma información lo pasas a un CSV y ese CSV lo pasas a Matplotlib, por ejemplo, o GeoPandas o algún otro tipo de paquete que sea para crear mapas y creas el mapa. Pero son etapas. Lo bueno de Recollito es que está todo integrado y no tienes que saber de Programar. programación. Hay una interfaz de gráfica de usuario muy amable, fácil de... Pero tiene sus limitantes también, de que no es tan customizable como si lo podría hacer en R o en Python. Claro, aquí ya es más estándar.
Exacto. Sí, entonces si uno quiere hacer cosas más complejas, con más matices, ¿no? Pues necesito que también me utilice estas coordenadas para indicar este río o 3 puntos o sea, ahí ya se mete uno con las cosas más especializadas de sistemas de información geográfica, cosas que hacen los geógrafos todo el tiempo. Claro, es que lo preguntaba porque acá decía, desemboca en el Magdalena. Entonces, como Magdalena no es el lugar, No, el río, es el en algún río. lugar de Claro. todo Colombia. Es que este es como el paso previo, como te lo va a tomar como place Place, básico, Ah, sí, básico. o space, depende de la etiqueta que tenga. Entonces dejamos, si quieren, unos momentos para que sigan anotando sobre. Y creo que igual en el ejercicio, pues de imaginarse uno esto, qué potencial puede tener una investigación específica, em, la lectura cercana, ir entendiendo el contexto de lo que uno está leyendo mientras anota, pues tiene mucha importancia. ¿Hay alguna pregunta en internet por Zoom? Si hay alguna pregunta, pueden abrir su micrófono o lo pueden escribir en el chat. Sí, uno podría inclusive decir, bueno, voy a hacer un ejercicio de anotación sobre pues, un corpus de diarios de viaje, pero a mí me interesa entender cómo está el escritor comparando constantemente un paisaje local con Europa. Entonces yo voy a marcar sobre todo los lugares de Europa con los que, no sé, son preguntas que pueden empezar a surgir ahí como en el ejercicio de. Y acá hay un grado también de experimentación metodológica, ¿no? De probar, de hacer la ruta, del flujo, probarlo, pensar qué significa esto, iterar, volver a probarlo con otras fuentes, de pronto aprender un poco más y decir, bueno, ya estoy listo para pasar a una herramienta más compleja, ¿no? Lo importante es como la disposición a esa experimentación. Una pregunta, ¿qué pasa si, por ejemplo, acá hay un lugar que me parece que puede ser interesante, si uno está viendo trayectoria o viaje y no sabe exactamente dónde está el lugar, y te salen dos opciones que son más o menos cercanas, pues las dos están en Colombia. Y yo solamente puedo despejar después una vez que la trayectoria la visualizo. Te digo, obviamente es más plausible que sea este y no Este este, o este. pero si está solamente nombrado una vez, ¿le puedo poner la doble etiqueta a los dos lugares o tengo que tenerlo en dos lugares, o sea, dos ocurrencias, y primero etiquetarlo en un espacio y el otro en otro? Ese podría ser la opción, a Pero que si a uno está mencionado una vez, vea, entonces, de repente lo que tienes que hacer es después ya visualizarlo en el mapa, revisar y decir, ok, no voy a corregir el dato ya. para que quede, sí, esa cosa iterativa, ¿no? Como de, y con el tema de las toponimias y las ubicaciones de lugares que ya no podemos ubicar, hay un grado pues toca elegir, es aproximado, podría ser este y tiene sentido porque históricamente y por las fuentes sabemos que este pueblo estaba más o menos ubicado, ¿no? Pero no podemos tener precisión con todo, que es como una tensión con la computación que necesita datos exactos. Pero pues siempre por eso la salvedad metodológica cuando hace uno este tipo de proyectos es explicar metodológicamente uno qué decisiones tomó en el ejercicio, digamos, de decidir ubicaciones que con las bases de datos que tenemos no las tenemos precisas, Y por eso es importante la documentación, la documentación. porque cuando uno va haciendo este tipo de decisiones, de repente esas decisiones toman un mes, 6 meses, un año, 2 años, dependiendo del tamaño del proyecto, y uno no se va acordando de las decisiones que fue haciendo. Pero si uno tiene este diario de vida, que es la documentación, o sea, básicamente puede ser un Word, o sea, no tiene que ser más sofisticado que eso, como día tanto, como bitácora del capitán, día 3, 4, 2 ya como Star Trek, ¿me entienden? Literalmente ir poniendo todas las decisiones y por qué se tomaron esas decisiones, para que el proyecto sea coherente a largo plazo también. Acá la profe Andrea envió un mensaje. Sí, lo estoy leyendo ilustrados. Bueno, si quieres. Sí, lo voy a leer en voz alta. Dice, mi pregunta es un tanto primitiva,
pero resulta que ya tengo construida una base de datos enorme en Excel y no me queda claro cómo poder convertirla para poder usarla. ¿Se puede cargar esa información sin usar un texto base? En principio, Recollito funciona desde texto desestructurado para después de ahí estructurar la tabla de datos. En principio, si nos cuentas de pronto más sobre de qué se trata la base de datos, puede haber una oportunidad, porque yo creo que ya si ya tienes algo bien estructurado, ya puedes pasar a empezar a hacer ejercicios de ver dónde la puedes visualizar y qué quieres visualizar, y por qué y para qué. O si de repente eh, tienes datos que te faltan y Recollito puede ser una buena opción para de pronto cargar un documento con algunos nombres de lugares que necesites de pronto ubicar mejor en tu base de datos, te puede ayudar de pronto a completar datos que te faltan. Perdón. Mm. Perfecto. ¿No me escuchan ahí? Sí, súper bien. Ah, ya, perfecto, es que había tenido problemas con el micrófono. Mira, tengo una base de datos que incluye, cuando estoy tratando de contar de dónde recibe aporte con científico del siglo XIX. Entonces tengo personajes, el nombre del personaje, de ese personaje, a qué institución pertenece, entonces, institución, lugar, qué es lo que aporta, qué es lo que aporta este científico en Chile, en qué año se hace el aporte, qué tipo de aporte es, si es un aporte que están diseñados con una exposición sobre un campo, sobre una relación, etcétera, etcétera. Entonces, muchísimo siempre me tengo que ir a la galaxia, porque el costo se Andrea, se está cortando mucho. escucha, yo soy estudiante de la universidad. Em, Está sí, difícil entender todo, sí. bueno, bueno, entonces, buscamos lo mismo le pido a la amiga que me ayude a responder mecanismos, ¿por eso? Ya. Perdón, si me escucha lo que me pregunta, ¿se puede, desde un documento externo, sin parecer al documento en la plataforma, se puede ir armando bien el mapa? ¿Qué es que no te entendí? Andrea, vas a tener que escribir, porque te juro Ya, que no te escuchamos. Sí, si quieres seguimos por el chat para poder Te entender entendimos mejor. como tres palabras y después Sí, no soy solo yo, ¿cierto? Nos están guatea. entendiendo porque no es que eh, ya han anotado varios lugares, ¿sí? Claro, uno puede empezar el proyecto no necesariamente utilizando Recollito, sino estructurando datos en una tabla, ¿no? Recogiendo lugares, algunos atributos. Todo depende de la pregunta de investigación, pero también uno puede experimentar para llegar a una pregunta, ¿no? Mm. Es un poco para pensar que hay muchas formas distintas eh, de investigar y a veces la experimentación es una forma de acercarse a los textos, después visualizar cosas. Por ejemplo, en el proyecto de impresiones de un viaje a América, hay una herramienta al final, acá en la sección que se llama Explorar, en la que uno puede hacer búsquedas, pues, Orinoco, pongamos Orinoco, hacer búsquedas, ay, miren, está dañado. Este proyecto ya lleva muchos años y ya se dañó. Entonces, varias cosas que uno podría hacer acá. Entonces, buscar, no sé, yo quiero que en todos estos 15 tomos, bueno, 13 tomos del viaje de este señor, de este viajero, donde aparece nombrado el Orinoco, porque yo quiero, estoy haciendo un proyecto sobre el Orinoco y me interesa más como, entonces la herramienta le muestra a uno pues estas gráficas de barras y me muestra la concentración de, miren, no sé, los volúmenes 10 y 11 es donde el Orinoco aparece más nombrado, no sé qué, entonces ahí uno dice, me voy para allá. Luego también se podrían hacer búsquedas por, vamos a ver si salen categorías de etiquetas, porque digamos que toda esa estructuración de información, no, ya dejó de funcionar de información, si uno la enriquece, si uno quiere, digamos, construir una navegación cartográfica digital para explorar la historia. Les voy a dar un ejemplo de la maestría en humanidades digitales. Un estudiante quería
Estaba investigando la historia de cómo llegó el protestantismo a Colombia y le interesaba a través de las fuentes primarias de uno de los primeros protestantes que llegaron a Colombia con el nuevo, a repartir nuevos testamentos por todas las regiones, reconstruir el viaje que él hizo y qué hizo en cada lugar, ¿no? Y que iba pasando. Entonces él construyó una narrativa cartográfica en la que uno podía ir navegando punto por punto donde hizo sus paradas y en cada punto se desplegaba también pues alguna explicación histórica y un acceso directo a las fuentes que hablaban de eso que pasó ahí, ¿no? Era una forma como de poner también unas fuentes en función del problema de investigación que le estaba y digamos que la resolución del proyecto no fue solamente escribir el documento de grado, sino construir un prototipo digital donde el ejercicio también consistía en georreferenciar estos lugares, también puso como mapa base un mapa histórico de Colombia, los comienzos de la República, un poco también para historizar, y su objetivo era que esto fuera para la gente de su iglesia. Él era un cristiano y él quería contar esta historia de una forma que tuviera sentido para esa comunidad. Pero entonces él venía de ingeniería, yo lo puse a ir a tomar clases al departamento de historia, ¿no? Un poco diciendo, pues te quieres meter por acá, pues hazlo con algo de seriedad y de conocimiento de trabajo de fuentes. Y luego pues ahí terminó ocurriendo algo interesante, ¿no? Una convergencia de cosas. Ahí, Andrea, Ah, ya nos está contando sí, ya de qué va. Ay, sí, es que no se entendía. dice, en el ejemplo que hemos realizado partimos de la base de un documento cargado, pero ¿se puede trabajar sin cargar un documento base y trabajar subiendo los datos manualmente? Ah, sí, pero está... Ok, sí, era la misma pregunta que estaba más o menos arriba. En principio, la herramienta está diseñada para que uno trabaje desde los documentos, porque fíjense que lo que vamos a hacer después es que nos vamos a ir a descargar eso que anotamos en este formato, digamos, las anotaciones que hicimos de los lugares dentro de este documento, vamos a descargar estos datos como una tabla de datos para que después la podamos importar a un programa de sistema de información geográfica. Entonces la herramienta está pensada más bien para que lo que entra a la herramienta son textos desestructurados, fuentes primarias, texto escrito, y su output, su salida, sale en varios formatos, RDF, GeoJSON. Acá pues vamos a trabajar específicamente con Comma CSV. Separated Values, que es lo que nos sirve después para... Y acá pues hay más cosas de anotación, más especializadas que se están probando. Por ejemplo, veo que tienen TEI, ese sí nunca lo he probado. Y fíjense que podríamos tener, este seguramente es el GeoJSON, te va a traer a uno, por ejemplo, los datos de los polígonos, más información, más capas de información. En este caso, lo que vamos a hacer cuando terminen es hacer la descarga aquí como CSV. El- Sale un archivito que se ve, lo voy a ver acá También tienen para Spacey. eh, también para Space, bueno, lo voy a ver acá, que se ve, es difícil de ver, pero para la máquina necesita leerlo así como está acá. Ahí tienes que compartir pantalla. Ay, sí. ¿No están viendo esta parte del Mm. Excel? No. Ah, no, porque se estaba compartido, era la otra. Espérense un segundo. Compartir. Este. Básicamente, cada cosa que anotamos es una fila y cada columna pues va a tener algunos campos. eh, Cada cosa que marcamos en latitud y longitud pues tiene una especificación como de, fíjense, por ejemplo, de dónde viene digamos, la referencia de la base de datos y la latitud y la longitud. Estos van a ser los datos más, pues, súper claves para que después el software de Sistema de Información Geográfico visualice esto. Y acá empiezan uno a ver cosas, ¿no? Por ejemplo, fíjense que las tildes, entonces, todas esas cosas siempre que toca regresar, iterar, corregir, porque no me está leyendo las tildes, o después me toca de pronto en el Sistema de Información Geográfico hacer de correcciones manuales. em, pero en principio, pues ya lo importante es que tengamos una tabla de datos con lugares nombrados y latitud y longitud. Eso es el dato básico que necesitamos, porque si uno tiene una tablita de datos que quedó de pronto mezclada con anotaciones sobre nombres
o polígonos, después esos datos pueden generar error cuando uno los cargue en el sistema de información geográfico. Entonces, vamos a ver si quedó bien la que yo hice y ustedes pueden probar. Si no toca devolverse o ahí mismo creo. La idea es que lo hagamos con no, My Maps de Google. Eh, a ver, yo lo tenía abierto por acá que se me hizo. Ahí tienes que compartir de nuevo la pantalla. Sí, voy a salirme y voy a compartir entonces My Maps. Pero entonces devolvámonos un momento la presentación, como para que hagamos un repaso. Entonces estábamos acá. Zoom. Veo a Daniela acá de Coordenadas Mujeres de Perú, que ellos también hicieron un taller de Mind Maps el segundo día. Ah, sí. Sí. Entonces uno podría decir, no, pero ¿por qué Google si es un gran monopolio? Bueno, y sí, lo Ujú. usamos para todo y si estamos con una postura más política sobre qué software usamos para hacer este tipo de cosas. Como ejercicio práctico funciona muy bien si uno ya se mete en un proyecto de mayor envergadura donde toca tomar decisiones sobre qué herramientas vamos a utilizar para visualizar los datos. Ahí hay que hacerse varias preguntas. No podría decir, necesitamos, ahorita les muestro algunas herramientas. OpenStreetMap. OpenStreetMap, entonces hay otras éticas posibles, ¿no? No solamente la de Google Maps que se nos va a coger todos los datos, se los va a robar para enriquecerse ellos. Eh, entonces, bueno, hay una recapitulación, entonces vamos a extraer los lugares mencionados en el texto. ¿Por qué este ejercicio? Pues porque tenemos alguna información espacial implícita, pero estas fuentes no están estructuradas, entonces este paso a paso de convertir texto en datos pues nos va a permitir hacer esto. Ya hicimos esto con Recogito, que permite anotación colaborativa. Vamos a anotar lugares. Ahí está como esta presentación la puedo compartir también después, si quieren también después con más cuidado. Acá está como el paso a paso de lo que ya hemos estado haciendo y nuevamente es clave que pues, los conjuntos de datos queden, digamos, limpios, queden ordenados, de manera que cuando ya lo pasemos a la otra herramienta, veamos que está eso que hizo Nico, no confiar automáticamente en la herramienta, ahí está también eso. Etiquetas claves, entonces uno también podría decir, si uno está haciendo un ejercicio relacional entre varios textos, cuando uno incluya comentarios sobre un nombre, de repente algún contexto histórico, sí. Y hay que tener cuidado con la regla ortográfica de la época. Ajá, y además, entonces si estamos pensando, estamos hablando con cómo este lugar se nombraba en el siglo XVI de esta forma, entonces qué convención vamos a usar para nombrarlo exactamente. Bueno, acá está ya un poco de lo que ya estuvimos haciendo, de buscar como la ubicación específica. Y está la instrucción de la descarga de las anotaciones que hicimos como archivo CSV. Eh, y entonces acá hay como unas consideraciones porque para que esto después se pueda subir bien y sea legible bien en, en Google My Maps, la idea es que si uno lo descargó, las anotaciones, tiene que quedar codificado como Unicode UTF-8. Entonces ahí pues también puse unas instrucciones para que esto quede bien hecho. Si no les funciona ahorita, después pues, pueden cacharrear un poquito. Ese también es un principio fundamental en las humanidades digitales. No sé, acá usan la palabra también cacharreo, No. ¿no? Y no hay un equivalente como que en inglés sería como tinkering. En portugués hablan de la gambiarra, que es como uno probar rutas, probar, romper, intentar otra vez. Iterar. Iterar sería la palabra que usa, sí, iterar, Ujú. iterar. En Colombia usamos la palabra cacharrear. Es un te cacharrea, le hace, no me funcionó, regresas, le cambias aquí, le pones acá, te funcionó. Esa disposición es muy importante cuando uno se enfrenta a lo digital, a trabajar con herramientas específicas que fallan, que se desconfiguran, que tienen diferentes codificaciones. Entonces, si ya descargaron ustedes sus textos, entonces básicamente lo que acabamos de hacer es que convertimos un texto desestructurado en un conjunto de datos geoespacial, ¿no? En función de que los atributos con los que anotamos esos lugares son atributos de coordenadas, latitud y longitud, que nos van a permitir después visualizarlos sobre el mapa. Y que el computador puede leer. Que el computador, que son legibles para el computador, ¿no? Ujú. El computador entiende lo que está viendo. Entonces yo les mostré el archivo de valores separados por comas, así como en su versión cruda, pero pues si uno lo organiza, esto es eh, básicamente en este, por ejemplo, tengo ejemplos de no solamente de lugares, sino fíjense que acá en Type aparecen personas, lugares,
la URI, que es pues como la referencia a las bases de datos de donde se extrajo la información geoespacial, los nombres, las latitudes y las longitudes. em, y les decía, pues entonces también hay un tutorial en Programming Historian, que es el tutorial de introducción a Google Maps, que es el que también complementa este ejercicio, pero ya lo vamos a hacer. Ahorita que si todos tienen cuentas de Google, entran a My Maps de Google. Si quieren, yo voy haciendo la demostración. Em, la idea es que vamos a utilizar, cuando subamos la información en CSV, vamos a utilizar la información de las columnas para ubicación. Vamos a seleccionar latitud y longitud porque Google nos va a preguntar, ahorita les muestro. Y luego para el nombre, lo que se llama quote transcription. Y luego uno puede seleccionar, por ejemplo, que también las etiquetas que se vean cuando uno haga el mapa. Entonces ahora me voy a volver a salir de acá y voy a entrar a Google My Maps. A ver, Google My Maps. Ustedes pueden entrar por maps.google.com o pueden escribir directamente desde Google, Google My Maps, como así lo voy a escribir. Sí, Sales. entonces, estando ahí, creamos un nuevo mapa. Ponemos Create. Aquí donde dice importar, chiquitico. Ahí buscamos la tabla que acabamos de sacar del repositorio. Y vamos a ver si los datos que yo tengo acá quedaron bien. Si hay algo que... Entonces, en principio, para las preguntas, selecciona columnas para colocar las marcas de posición. Las marcas de posición son latitud y longitud. Entonces, bajamos y escogemos latitud y longitud. Ah, bueno, pero acá los vamos a ver si funciona. Luego, para los nombres, escogemos Code Transcription. Ponemos finalizar y en principio, pues sí, sí funcionó. Porque entonces, ¿qué me pasó? De los lugares que anoté en el texto de José María Gutiérrez de Alba, eh, ya me puso las marcas sobre los lugares y me sale cuando le hago clic, por ejemplo, el lugar de la mesa, me sale pues, el archivo original del cual se extrajo esto, que es el TXT de Gutiérrez de Alba. El tipo es lugar, bueno, el nombre de la mesa, latitud, longitud. Y por ejemplo, yo le había puesto el tag pueblo, entonces también me lo extrajo y también pues si hubiera puesto comentarios, acá también tendría como el comentario, el comentario que salió ahí. Si hay algún error en la tabla, si de pronto a uno se le coló ahí alguna anotación del lugar, de pronto sale error. Entonces toca volver a la tabla, mirar, revisarla, limpiarla. Eh, en principio, pues esta es como la operación más básica como de trasladar. Una pregunta, Sí, te pide dos pasos. Primero dice seleccionar las columnas y después te dice una columna. sí, entonces, ¿Cuál es la que hay que poner? entonces la primera, y voy a abrir acá en el Google, en la Sí, la presentación, primera es latitud, longitud, code, transcription y otras más, pero después dice selecciona una columna y quieres utilizar como título para las marcas de posición. Por ejemplo, el nombre de la ubicación o de la persona. Y ahí salen las mismas opciones, pero hay que elegir una. elegir una. ¿Ya escogiste quote transcription? Sí, tiene un error. A mí me salió. ¿A ti te salió? Ah, no, Ponle otra vez ahora quote. agarro, sí. ¿Sí? ¿Se agarró? Igual, estas herramientas son así, son mañosas, pero muchas veces son mañosas cuando hay algo en los datos que no están leyendo bien, hay algo que está confuso. En principio, entonces uno podría decir, bueno, pero ¿qué? ¿Qué me dicen esos puntos sobre el mapa? ¿Cómo dirían? Compartir. Ay, compartir. So, se me olvida. Acá está. Los que están en el Zoom, em, nos confirman si pudieron. Sí, ahí lo pueden ver. Entonces un geógrafo dirá, pero esto nosotros hacemos esto, o sea, eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Pero bueno, hay una pregunta interesante del por qué y para qué puede ser, puede ser útil hacer este ejercicio. Ahorita, pues la idea es que llevemos esta conversación ya como a una mirada más crítica de las limitaciones también de potencialidades de pensar en esta dimensión. Y que esto puede generar preguntas o formas de ver
¿no? Las fuentes de formas que no de pronto no nos habíamos imaginado. Preguntas que nos llegan a pensar, pues, que la historia, los actores históricos están construyendo y produciendo espacios constantemente. A mí en particular, digamos, el viaje hasta el tema de lo geoespacial pasó por empezar a entender cómo, qué se estaban imaginando estos burócratas que estaban describiendo el paisaje y diciendo, tenemos que hacer una carretera que conecte Quito con Santa Fe, porque necesitamos, yo estaba muy preocupada también por el tema de la economía política, cómo estos burócratas del Imperio Español estaban intentando producir riqueza, conectar espacios en función de extracción de recursos para la corona española. Entonces ahí empiezan a gestarse unas redes de circulación fiscal, por ejemplo. Entonces todo lo que las cajas reales de Quito y de Santa Fe recogían a lo largo del año, terminaban después viajando hacia Cartagena para financiar la defensa del reino. Cartagena era el antemural del reino, ¿no? Entonces empecé yo a pensar en función de eso, de ese movimiento en el espacio, porque una pregunta que yo tenía en la investigación era por qué Cartagena terminó siendo parte de la después llamada República de Colombia, que en ese momento era la Gran Colombia, cuando sus redes de circulación o sus áreas de influencia estaban más conectadas con el Gran Caribe, ¿no? Porque terminó siendo parte de un país donde los Andes centrales tenían pues terminaron centralizando el poder y en parte de esa respuesta la encontré reconstruyendo las redes de circulación fiscal, encontrando que eso era importante para explicar ese movimiento de mercancías, pero también de platas del fisco que iban hasta Cartagena, eran importantes para entender cómo se construye un lugar. La idea de que esto es un virreinato, que es una unidad, que está integrado de alguna manera. Sí. Eh, yo tengo una consulta, porque yo había trabajado en un proyecto donde armamos un mapa también con MyMaps, pero siempre me quedó la duda si uno podía marcar trayectos. Por ejemplo, no llegaba, no sé, a Santiago y después se movía a Concepción y después se movía a Los Ángeles. Como, si ¿es posible en MyMaps o es más bien algo que requiere otro programa? Yo no lo haría en Mind Maps. Ya. Yo diría que si uno quiere hacer cosas más sofisticadas, toca colaborar con los programadores. Y Igual, ahorita les voy a mostrar un ejemplo. igual se puede hacer acá, pero de forma muy rupestre, porque tiene líneas y polígonos. Y una línea es un polígono no cerrado. Entonces se puede hacer de las dos formas. O sea, con esa misma herramienta hacen las dos cosas. Ah, Sí, pero entonces Si acá quieres integrar como variable de tiempo para trayectorias, acá no se puede. Tendría que ser como por capas, que las capas sean Una el herramienta tiempo. para visualizar y que el orden sea por tiempo, porque esté dado por... sería probar esta que les estaba diciendo que se llama Neatline. Yo no sé qué tal está ahora, eh, porque esta permite incorporar una herramienta de línea de tiempo para ver cambios a lo largo en el espacio pues, a lo largo del tiempo. Yo hace rato no la uso, yo en una época la utilicé, pero sería investigar más. ¿Qué más puede permitirme? ¿Y qué pasa con esa pregunta que tú haces? Que yo me la hice también, porque entonces una de las preguntas que yo me hacía era ¿cuánto se demoraba transportarse de Bogotá a Cartagena en la época colonial? Bueno, cuando era temporada de lluvias, muchísimo más que cuando era temporada seca, pero era más tiempo siempre que ir de Cartagena a Cádiz. Entonces, esa pregunta de, pues, ¿cómo se integra Y luego, entonces, si tú quieres visualizar esa complejidad, Colombia entra a la cordillera y se rompen tres cadenas montañosas, es una geografía muy fragmentada, muy quebrada, que dificultaba bastante el moverse y conectar regiones. Entonces, en términos de visualización de datos, una línea recta de Santa Fe a Cartagena me parecía completamente frustrante, porque no captura el sentido, no visualmente y gráficamente nos está dando inclusive algo que es un poco distorsionado, que es una línea recta de un lugar a otro. ¿Qué más podemos hacer? Era la pregunta que yo tenía en términos de las visualizaciones. Porque, por ejemplo, no se podría cambiar como el fondo del Google Maps de ahora y por ejemplo, un mapa Colombia de ferrocarriles en cierta época. Claro, se puede hacer georreferenciación de mapas históricos. Que a propósito, voy a volver a la presentación porque ahí hay varias herramientas. em, la presentación. Ah, no, ya estábamos ahí, me tocaba cambiarme de pestaña. Listo.
Entonces, sí, esto es apenas pues una muestra de cosas que se pueden hacer, pero hay muchas más herramientas y más formas de hacerlo. Entonces, bueno, acá yo dejé algunas preguntas comunes que pasan cuando uno hace esto. Siguiente. Y hay varios tutoriales en Programming Historian, por ejemplo, para eso que tú estás diciendo, el de Introducción a Map Warper. Ese tutorial enseña a uno, entonces uno se va a los archivos históricos digitalizados, encuentras un mapa base que tú dices, no, este es el mapa sobre el cual yo quisiera mostrar algo o hacer un recorrido, y con Introducción a Map Warper aprendes a cómo georreferenciarlo, es decir, que es como superponer el mapa histórico sobre el mapa real. A veces el mapa histórico se distorsiona porque no eran precisos, sobre todo si estamos hablando de mapas muy antiguos, pero que ese es el flujo de trabajo para aprender a georreferenciar. También están hay varios tutoriales de programas de historia. El que hicimos, si ustedes quieren hacerlo ya con otra herramienta de visualización, está con Bison, que es otra forma de visualizar. Está el de Google Maps y también está el de georreferenciar y geocodificar datos históricos con QGIS. Es un software de código abierto con el que también se pueden hacer todas estas cosas. Está el otro más famoso, que es el de ArcGIS, que tienen igual varias cosas que son gratis, como por ejemplo la funcionalidad de hacer story maps, Mm. donde se puede combinar mapas con narrativa. Entonces un poco la cosa más cualitativa de construir de pronto una forma narrativa para lo digital. Con ArcGIS yo tengo mis reservas porque tiene unas cosas gratis, pero pues ya si quieres hacer cosas más complejas te cobran y te cobran muy duro. Con QGIS puedes hacer bastantes cosas. Todo depende. Entonces, a veces queremos como ocupar una herramienta tipo Ferrari, cuando en realidad para el proyecto y los datos que tenemos podemos utilizar un Renault o un carro más. Entonces depende, y es importante por eso comprender las herramientas, explorarlas, ver hasta dónde, preguntarle también a la gente que sepa. En el programa de historia en inglés hay muchos más, muchos más tutoriales más especializados, e inclusive acá para hacerle propaganda, si uno quiere aprender algo de esto, algún flujo metodológico que uno dice, ay, yo quiero hacer, nosotros siempre en Programming Historia estamos buscando personas que traduzcan tutoriales. Y traducir un tutorial es una forma increíble de tener que hacerlo, de aprender algo, y de paso contribuyes a la comunidad hispanohablante de humanidades digitales a que puedan acceder a este contenido metodológico en español. Y de repente te embarca y te sirve de pronto para un proyecto y es una oportunidad también de aprendizaje. Entonces, Mm, yo les quería entonces mostrar este proyecto. ¿Por qué? Porque entonces acá vimos pues una operación, ¿no? De pasar texto de esto estructurado a un conjunto de datos geoespaciales. Y parte, entonces yo venía de investigación doctoral, de archivo, si se quiere, pues muy tradicional. Y ya cuando llegué a ser profesora de humanidades digitales en una facultad donde había creación y me dieron financiación, yo dije, voy a hacer un experimento, voy a hacer un experimento, voy a intentar algo a ver qué pasa. Entonces, fue un laboratorio de aprendizaje porque pues trabajé con un estudiante de la maestría en geografía, con monitores del departamento de historia. Por ahí también a veces tuvimos algunas ayudas de estudiantes de la maestría en humanidades digitales para hacer un ejercicio. Una de las cosas que yo investigué en el doctorado fue la importancia geopolítica y geoestratégica de la región del Orinoco en la invención de Colombia como república. Resulta que cuando estábamos en las campañas de independencia, en las guerras, parte de la estrategia de los ejércitos realistas y de los ejércitos patriotas empezó a desplegarse hacia controlar la boca del Orinoco y todo lo que pasara de ahí hacia los llanos. Dicen que la fuente que miramos precisamente era sobre los llanos orientales de lo que es hoy Colombia. Ese control sobre ese espacio geoestratégico iba a ser fundamental, porque quien controla el Orinoco podría controlar la llegada más fácil hacia el centro del país, donde estaba la capital, que es Santa Fe de Bogotá. Entonces, en ese ejercicio de investigar este periodo, em, encontré muchos documentos que utilizaban descripciones del siglo XVIII sobre la región para reorganizarlas y reinterpretarlas en función de las guerras, ¿no? Entonces, documentos históricos, descripciones del paisaje para entender cómo por qué caño, por qué afluente podíamos navegar para llegar mejor, etcétera, etcétera. En ese ejercicio, finalmente son los patriotas Bolívar y pues todo un grupo de militares grandes quienes logran controlar el Orinoco y fundar a Colombia
en la angostura del Orinoco, la parte más angosta del Orinoco, hoy se llama Ciudad Bolívar. Entonces Colombia se fundó en Venezuela básicamente, porque en la angostura, pues Ciudad Bolívar queda hoy en día en lo que es Venezuela. Entonces yo había estudiado mucho a esos señores hablando de la fundación de Colombia en el Orinoco y la importancia geopolítica y geoestratégica de ese lugar, pero con este proyecto empecé la pregunta por pues, cómo más se ha habitado históricamente esta región. No solamente tiene significado o debería tener significado por el hecho militar y de fundación de la República. Entonces empezamos un ejercicio eh, de búsqueda de datos geoespaciales en fuentes coloniales. Una de las fuentes que utilizamos mucho fue El Orinoco Ilustrado, escrita por el padre jesuita José Gumilla a comienzos del siglo XVIII, 1720 más o menos, 21, eh, que es una suerte de etnografía del Orinoco. Son 20 años de viajes del padre Gumilla recorriendo, aprendiendo las lenguas indígenas de las comunidades del Orinoco. Pero teníamos la pregunta de, bueno, ¿dónde más y cómo más podemos entender algo de la territorialidad, de la forma de habitar, de recorrer, de quienes estaban ahí? Entonces, con una colega arqueóloga de la región del Orinoco, sobre todo del lado venezolano, porque del lado colombiano no se ha hecho casi excavación, empezamos a recopilar investigaciones de arqueología de los últimos 50 años para empezar a ver qué otra evidencia encontrábamos ahí. Parte de la evidencia, entonces, de los datos con los que empezamos a trabajar salieron de este proyecto del HDIS de las Indias, que ya les estaba contando, que es una base de datos de todo el siglo XVIII, eh, que encuentro que ha hecho un trabajo increíble, pero que muy pocos historiadores los están usando porque se necesita pues un alfabetismo de datos para trabajar con esto. Donde, digamos, él pues, sacó muchísimos datos con varios proyectos adicionales, con diccionarios geográficos de lugares, entidades administrativas, censos, tributos, tiene muchas capas de datos, y empezamos a sacar todo lo que encontrábamos del Orinoco, de la región del Orinoco, un poco en vez en clave colonial. Pero entonces los datos arqueológicos nos permitían también empezar a, a pensar en cómo habitaron, cómo recorrieron y qué hicieron y qué productos circularon la cantidad de grupos indígenas que habitaban esta región. En ese ejercicio nosotros hicimos un diseño de interfase que nos invita a recorrer, ¿no? Y esto no es porque sí, esta forma de navegar el proyecto es deliberada. Es para decir cómo la interfase también es un lugar de producción de ese sentido, de construcción de significados, donde en la misma forma en la que yo invito a una persona a navegar, acá el navegar el río Orinoco, es una decisión deliberada de diseño, de decir, acá vamos a intentar que el diseño mismo capture algo de la centralidad de la espacialidad en este proyecto. Entonces, este es nuevamente es un experimento. Pero entonces, bueno, vamos a ir rápidamente, les quiero mostrar qué fue lo que hicimos. Entonces, bueno, tenemos una investigación que además en el proyecto empezamos a pensar que nos pusimos ambiciosos. Entonces, no, es que no podemos solamente pensar el Orinoco en la época republicana, tenemos que pensar toda la territorialización del Orinoco durante el periodo colonial, pero también necesitamos entender algo de la época prehispánica y también necesitamos entender que hay una historia geológica que va de los millones de años, ¿no? Que así como el paisaje como lo conocemos hoy, tiene una historia también geológica. Entonces, perdón. Entonces, bueno, pues hicimos un ejercicio de representación de un Orinoco que en las fuentes, por ejemplo, de Humboldt aparece completamente invisibilizado como vacío. Y en las investigaciones arqueológicas es clarísimo que el Orinoco era una autopista interétnica de relaciones entre muchos grupos y de circulaciones diversas. Y empezamos a trabajar con esos datos, empezamos a organizarlos con el objetivo de recorrer una historia de la cuenca que nos hablara, y acá me voy a volver rápidamente acá acá, que nos hablara más allá de estas formas de visualizar, por ejemplo, de los puntos sobre el mapa, que también se vuelve como que, sí, los españoles hicieron estas fundaciones en el siglo XVIII en la cuenca del Orinoco, en el siglo XVI, perdón, y el XVII, luego en el siglo XVII estas otras, luego es clarísimo que el XVIII fue el siglo de la territorialización del Orinoco, de la cantidad de proyectos de expansión hacia el Orinoco y de fundaciones, y también los datos que empezamos a recabar de las fuentes arqueológicas
para decir, bueno, sí, tenemos la territorialización española, pero ahora queremos entender algo más sobre los grupos que habitaron históricamente esta región, que es el Orinoco multiétnico. Reprodujimos unos primeros mapas, que son estos. Entonces ahí también había las frustraciones, porque las formas de habitabilidad de los grupos indígenas de la región es difícil de capturar con un polígono, porque es que no había fronteras fijas. Entonces esa también era una frustración, digamos, en la forma de visualizar. Entonces, el ejercicio, que fue también un ejercicio experimental con un programador que sabe de JavaScript y que utilizamos una librería de código abierto que se llama MapLibre. Entonces, ahí también empiezan las decisiones y la investigación sobre software, sobre qué existe allá afuera que nos ayude a hacer otras cosas, que no es que tengamos que descartar el sistema de información geográfico, no, pero sí quizás podemos intervenirlo de manera que nos ayude a visualizar de otras formas. Entonces voy a pasar rápidamente porque entonces empezamos a hacer un ejercicio de narrativa cartográfica, diseñando algunas cosas y tomamos la decisión de narrar desde la voz del río. Pues, ¿quiénes somos nosotros para hablar como con la voz de alguna de las comunidades? Entonces nos pareció que el río era una estrategia narrativa interesante. Y empezamos a capturar algo de la historia geológica de la región. En el Mioceno el Orinoco fluía así, pero resulta que después el Orinoco empezó a fluir así porque pues está la historia geológica ahí cambiando también. Eso, entonces en este ejercicio también resulta que el Orinoco se alimenta de muchas aguas distintas que vienen de diferentes lugares, entonces en una parte del Orinoco fluye muy lentamente, en otras partes el Orinoco fluye muy rápidamente. Bueno, hicimos así un ejercicio eh, narrativo para después llegar a la parte de cómo narramos la historia de sus pobladores o de, digamos, a una escala grande, no tenemos demasiados datos. Entonces, uno de los experimentos que empezamos a hacer em, fue empezar a visualizar los ríos en movimiento, o sea, la cuenca del Orinoco y todos sus ríos tributarios en movimiento. Y un poco empezar a organizar la cuenca en relación a la parte de la cuenca que se refiere a la cuenca en su lado amazónico, en su lado andino, en la costera, en la guayanesa y en la llanera. En ese movimiento sobre el mapa empezamos a jugar. Esto es todo experimento, esto es como una primera iteración sobre algo de lo que seguramente sería chévere seguir como construyendo un ejercicio. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cómo era el Orinoco en la región andina? ¿Cómo era en el sur amazónico? ¿Cómo era en el escudo guayanés? Pues que no es un solo río, es una cuenca muy compleja, muy rica y que cubre una región muy grande que es la frontera, obviamente es la frontera gigante que comparten hoy Colombia y Venezuela, que han sido países que han estado muy divorciados por la política de los últimos años y era también como una idea de mirar también esa región como no hay fronteras, esto ha sido parte de un todo geoespacial y ecológico y multiétnico, ¿no? Luego empezamos a hacer el ejercicio de no nos sirven los polígonos porque los grupos indígenas no habitaban el polígono. Grupos indígenas estaban circulando constantemente por las cuencas de los ríos. Entonces empezamos a generar pues eso es cuando el río, bueno, una reflexión de los nombres de todas las comunidades sobre los ríos para dar la sensación de que están en circulación, de que no están habitando. Entonces esa fue una solución de diseño, como de cómo visualizamos esto y cómo vamos más allá de el polígono. Y son convenciones que están súper establecidas en los sistemas de información geográfico. Y aquí un poco la inspiración ha sido el trabajo de Johanna Drucker, que se los recontra recomiendo. Ella ha sido muy influyente porque ella está cuestionando constantemente las formas de visualización humanística. Muchas veces se hacen utilizando sistemas software que fueron diseñados para otros campos del saber, no para las humanidades ni para la historia. Ese es el caso de los sistemas de información geográfica. Entonces, un poco la pregunta, bueno, acá tengo las diapositivas de lo de Esiyayes de las Indias. Este es el mapa del Orinoco y acá tenemos algunos sitios arqueológicos de los datos que sacamos para este proyecto, algo de lo que marcamos de entidades también dentro de los textos. Quería llegar era precisamente a esto, a los límites de la investigación geoespacial
y a la pregunta de qué puede ofrecer en verdad para ampliar nuestra comprensión sobre el pasado. Entonces hemos hablado de georreferenciación, localización exacta de lugares, polígonos que miden el área y perímetro, narrativas cartográficas. Un poco el proyecto el único jugó con la idea de otras formas de representar algunos de los fenómenos que queríamos capturar, que no estábamos satisfechos con los mapas de los polígonos y con el programador que sabía programar JavaScript. Empezamos a hacer una exploración que apenas pues termina como en una primera ejercicio, pero que yo creo que sigue abriendo muchas preguntas. Entonces yo creo que sí hay que abordar la pregunta porque empieza como la gente se empieza a deslumbrar con las tecnologías, entonces todo el mundo empieza a usarlas. Y uno ve en los proyectos de humanidades digitales, la mayoría de proyectos son puntos sobre un mapa, los que usan temas de investigación geoespacial. Yo creo que si uno se abre a la colaboración interdisciplinar, está la posibilidad de empezar a romper convenciones, a probar formas propias de la disciplina histórica para visualizar de forma creativa la complejidad de los procesos históricos, para experimentar. Entonces, digamos que lo que digo ahí, la cartografía según coordenadas ajustadas a los sistemas de información geográfica, solo una capa de significado en los procesos históricos. Sabemos, por ejemplo, que las jurisdicciones coloniales eran cambiantes constantemente, ¿no? Los mapas fijan, ¿no? Cuando uno anima el mapa, uno de repente puede construir un sentido de movimiento, ¿no? Es que estas jurisdicciones cambiaron a lo largo del tiempo. Em, entonces, ahí está, ¿no? Varias regiones del Imperio Español pueden caracterizarse como un conjunto de territorios geográficamente inconexos, constantemente infiltrados por contrabandistas holandeses, británicos y portugueses. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo visualizo yo esto? ¿No? ¿Cómo puedo yo mostrar esta complejidad también haciendo uso de los mapas? Entonces, la mayoría de visualizaciones que vemos, por ejemplo, sobre jurisdicciones del Imperio Español, transmiten la idea de jurisdicciones estables y fronteras fijas. Yo creo que esto es problemático. Yo creo que lo asumimos como y lo reproducimos todo el tiempo, y yo creo que hay que detenerse a pensar qué estamos comunicando con esto, qué otras formas de más radicales, creativas, y yo creo que en curadurías y en espacios expositivos también se puede jugar con esto. Se pueden buscar formas como de cartografías radicales, eh, y cuestionar estos mismos dispositivos que normalizamos, que además normalizan la proyección cartográfica cartesiana, que también es una forma de colonizar la mente, digo yo. Una cosa interesante que pasó con este investigador de HGIS de las Indias, Werner Stangl, es que él tiene un artículo interesantísimo donde se llama como que el imperio contraataca, y es la reflexión sobre que cómo él con las mismas formas de visualización de sistemas de información geográfica está reproduciendo la lógica espacial del imperio y las formas de representación del espacio cartesiano, y ahí abre un espacio para preguntarse y para decir cómo más lo podríamos hacer. Yo creo que hay que abrir la puerta de la interdisciplinaridad para que esto ocurra. Esa sería una forma de pensarlo. Y bueno, una cosa final ya para ir cerrando sobre el concepto de lugar. El concepto de lugar tiene más sustancia que lo que la palabra ubicación sugiere. Tiene una historia y un significado. La comprensión del espacio se puede enseñar de manera abstracta con técnicas de análisis espacial, pero Yuan argumenta que el lugar como ensamblaje complejo requiere una comprensión humanística. Y ahí está la reflexión sobre Johanna Drucker, el llamado a que los humanistas también desarrollen aproximaciones humanísticas a la expresión gráfica, que ese es un lugar también de intervención. Es un lugar menos pasivo, es un lugar de pronto más complejo institucionalmente hablando, pero donde hay una oportunidad también para seguir pensando cómo podemos de aprovechar y visualizar mejor estos fenómenos históricos en clave geoespacial. Yo creo que ya dejamos la presentación ahí, dejamos para que conversemos un poquito sobre sus propios proyectos, ideas. eh, Muchas gracias, María José. Abrimos el piso a preguntas, ya sea acá en la sala o por Zoom. Ujú. Un par de preguntas. Bueno, Lo puedes primero, decir súper fuerte como para que lo escuchen las personas de Zoom también, por favor. súper. Bueno, muchas gracias por la presentación. Me parece que es muy útil, sobre todo para personas que no estaban penalizadas con estos conceptos y estas formas de trabajo en el día a día. Eh, Tengo tres preguntas. La primera, o sea, las primeras dos son muy específicas me quedaron en relación al uso
de las herramientas que nos presentaba. En primer lugar, estas bases de datos y todo este trabajo es de acceso libre, por ejemplo, pensando eventualmente en la forma de citarlo en algún artículo o Sí. algo así. Sí, no, no hay problema con eso. No, de hecho, dejan y regreso aquí al proyecto, por ejemplo, el de HDIs de las Indias. Em, sí, esto está en varios dataverse que varias universidades ya tienen como sus repositorios de datos abiertos y están pues debidamente referenciados todos los conjuntos de datos para citaciones y son obviamente de acceso abierto. La idea es que parte de la ética de las humanidades digitales es también abrir los datos para reuso, ¿no? Ujú. Súper, muchas gracias. Lo segundo, ya que esto es muy específico, eso sí, eventualmente se podrían combinar como dos o más capas distintas, fuentes que queramos utilizar para el mapa que se cree en Google Maps. O sea, por ejemplo, pensando que nosotros hicimos el ejercicio con este relato eh, de los Andes, de Gutiérrez, ¿cierto? Ujú. Eventualmente, si quisiéramos tomar el relato de otra persona y hacer dos capas distintas o más capas, es posible hacerlo en el mapa. Claro que sí. O sea, es como que está abierto para experimentar. Ya, Uno perfecto. podría decir, listo, entonces a los sitios de este lugar los voy a etiquetar con esta etiqueta. Bueno, empecé a pensar como metodológicamente qué es lo que quisiera ver ahí y hacer pruebas, a ver qué ocurre. Perfecto. Entonces, y la última, que tiene que ver más con lo que estoy trabajando ahora. Yo hace poco empecé mi estudio en el doctorado y estoy trabajando en la Antártica. Ujú. Entonces, me interesa también poder realizar distintas aproximaciones geográficas en la Antártica misma, pero intuyo que dentro de la base de datos quizás no está tan desarrollado, sobre todo ciertas ubicaciones. Pues. Estoy Súper. pensando más que nada, Ujú. puede haber un par de bases científicas quizás ubicadas y georreferenciadas, pero me imagino que debe ser muy poco lo que está. Entonces, ¿es posible eventualmente que nosotros podamos ir nutriendo esa base de datos o ir generando nosotros nuestras propias bases de datos? Claro. Tuvimos hace unos años una estudiante de la maestría que estaba haciendo en una misión científica varios viajes a la Antártica y estaban llevando drones para mapear una isla específica dentro de la Antártica que no estaba muy mapeada. Entonces, esta lógica de los gazetteers, de los diccionarios geográficos, de las bases de datos geoespaciales están abiertos para seguir alimentándose. Tocaría ver bien cuáles están, qué hay, qué datos existen, qué datos faltan, lo que se vaya recogiendo. Eh, claro, buenísimo. ¿Y sobre qué es el proyecto exactamente? Diplomacia científica en la Antártica más contemporánea, en los 60. En los Sí, 60 pero me interesa mucho trabajar con bases científicas de distintos de países distintos países, y ajá. también me interesa hacer el cruce con los distintos territorios reclamados por los países, que muchas Ajá. veces se superponen, entonces me gustaría Ah, hacer no, bien esa... interesante, Sí, claro. Entonces, a menudo que la investigación sea una excusa también para que los datos de la investigación aporten a claro, nutrir las bases de datos más grandes. Y sí, buenísimo. muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta online? Mm, mm. Hola, buenas. Hola, Tomás. Hola, sí, buenas. Que tengo una pregunta respecto a los mapas que presentaban en este proyecto del Orinoco, que vi que tocabas como quizá algo que es más complejo, que es la interfaz, claro, eso, la interfaz como 3D, que está muy cool esa animación, lo que decías también como del flujo de la agua, pero eso ya es como quizá un paso más allá. Yo trabajo desde la arqueología, trabajo con QGIS generalmente, bueno, veo ahora lo de perdón, lo de Mind Maps, y me parece interesante, pero creo que sí un pasito más allá. Y lo que te quería preguntar era, ahí era como, ¿qué tanto ponemos en la balanza como ir ese pasito más allá, que sí se ven obviamente mucho más bonitas la cartografía y se logra entender más con respecto a lo que quizá un problema del mundo de la geografía y de los cartógrafos, como que tu mapa finalmente dé información valiosa, ¿no es cierto? O más que información valiosa, como que la información aplicada en el mapa te diga algo y no sea solamente como como a veces se le dice, como el decorado de lo que está escrito, como hasta qué punto jugamos ahí
con aplicar estas nuevas técnicas? Sí, buena pregunta, porque entonces ahí como está, en tanto los datos que teníamos, por ejemplo, para reconstruir las redes, bueno, no les mostré todo, pero esto sigue avanzando y pasan más cosas en el mapa. Bueno, los datos que teníamos son muy incompletos, o sea, hay muy poquitos mapas. Si uno quisiera de pronto ajustarse digamos, a tener gran cantidad de evidencia científica para mostrar que es que los yaruros, esto viene mucho de hipótesis de la arqueología, ¿no? Entonces, yaruros circulaban sobre todo por tal cuenca o eran quienes, y les voy a mostrar acá en la última parte que se llama los materiales de vida, que es donde hacemos un poquito de cuáles eran esos materiales de vida. No les pusimos productos porque no, digamos que no casaba muy bien con la idea de reciprocidad de circulaciones de objetos en la cuenca y con la forma o con la economía política indígena y la forma de circular. Empezamos también a mirar investigaciones y datos sobre cultura material en la cuenca del Orinoco para empezar a pensar, a saber algo sobre esas circulaciones, que son datos hipotéticos algunos tienen alguna evidencia arqueológica muy tenue, otra un poquito más fuerte, pero digamos que esto no era sobre la precisión, porque estamos hablando del pasado y en tanto el pasado ya pasó, no lo podemos reproducir en un laboratorio, ¿no? Nos toca seleccionar digamos, las huellas que nos ayuden como a entender y a ver alguna dimensión. Entonces, muy rápidamente digamos que yo muestro el mapa de los polígonos de las multiétnico y entrada mucha gente pensará, así era, ¿no? Pero no, así no era, es una interpretación, siempre es una interpretación, además que los datos son incompletos. Entonces, muy rápidamente en este proyecto lo que nos pasó es que nos empezó a interesar la exploración narrativa. También porque esa es otra beta de la investigación histórica que me interesa y que ahora además soy directora de un departamento de narrativas digitales. Mm, ¿Cómo comunicamos esto? Y además experimentamos un poquito con las formas. Y esto obviamente necesitó financiación y necesitó pues un equipo pensando en conjunto y un programador que también tiene, pues, tiene pasado de artista, que estaba dispuesto a hacer como unos experimentos y a Se nota, pensar. se nota. Sí, bueno, sí. Entonces, ¿cuál fue la frustración también? No, pues necesitamos igual seguir operando sobre la proyección cartográfica del sistema de información. O sea, necesitamos igual hacerlo, bien si tuviéramos mapas indígenas de la colonización, seguramente hubiéramos podido jugar con las convenciones y proponer algo más radical, ¿no? Fue también como una pregunta que teníamos con los mapas, por ejemplo, que tienen en México de las relaciones geográficas donde vemos muchas Mm, convenciones de representación del espacio indígena, los glifos, por ejemplo. mm. Entonces, en este caso, la negociación hasta donde llegaron los recursos, eh, pues llegamos a esto. Pero entonces hay como esta tensión entre qué tanto ocupo los sistemas de información geográfico para avanzar mi proceso de investigación, para comprender, para ver, para relacionar, y qué tanto los ocupo también para hacer un ejercicio comunicativo, para hacer un ejercicio de mostrar unas formas de entender un proceso histórico, un argumento que en este caso se despliega en la interfaz web y que intenta hacer como un experimento. Entonces yo creo que es como, también depende de lo que yo quiero hacer, de los recursos que tengo y por qué y para qué lo quiero hacer. Yo estaba en un espacio en la universidad en la que me dejaban hacer esto y me lo iban a valer. Que es raro en un departamento de historia. Seguramente esto no hubiera sido un producto tan fácilmente vendible porque pues, valoramos sobre todo artículos y libros, pero estaba como en un espacio institucional que me permitía hacer experimentos, ¿no? Entonces yo creo que depende también de la intención. Y bien uno puede ocupar estas herramientas para la parte de investigación y no ocuparse después de hacer visualizaciones ni de mostrarle al público nada. En este caso sí teníamos ese interés por activar esos ejercicios y por pensar en qué significa que hagamos esas intervenciones sobre el mapa, que nos ayuden a animarlo un poquito. Muchas gracias. Justamente para allá iba, así que muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Felicitaciones por la exposición que se ha dado en estos momentos. Pero quisiera saber si estas certificaciones como Recóndito pueden ser utilizados para un contexto más local, por ejemplo, investigar acerca de cómo ha evolucionado la ciudad de Santiago en los últimos 50 años. Se puede ocupar para trabajar con cualquier texto
desestructurado, llámese el texto de cualquier, digamos, de cualquier fuente primaria que nos hable de un proceso que tenga atributos espaciales, que tenga nombres de lugares, no sé, calles, lugares donde están, no sé, los monumentos, barrios. Entonces, sí, en principio sí está, digamos, eh, dispuesta para que uno trabaje con cualquier documento en texto, eh, pero fíjense que yo les mostré la capa de los datos geoespaciales, pero también tiene la herramienta para marcado, anotación de lugares, de personas y de eventos. Entonces, en realidad también uno podría pensar, eso se puede ocupar y probar contextos que no necesariamente estén hablando de lugares, sino que quizás ayuden a que uno organice información. Si yo estoy haciendo una transcripción de un conjunto de entrevistas muy extenso donde se nombran muchos eventos, yo quizás puedo hacer experimentos con Recogito y anotar como el listado de eventos y después extraerlos en una tabla y eso me puede ayudar en mi flujo metodológico de mi investigación para organizar la información. Seguramente hay unas herramientas más adecuadas, pero igual tiene esas funcionalidades. Yo no podría probarlas, a ver qué pasa o cómo pueden ayudar para etiquetar. Por ejemplo, los recorridos de los microbuses de Santiago a lo largo de la historia. Los recorridos, las rutas. Ujú. Entonces, ahí, pero fíjense que ahí tiene como una limitación Recogito, ¿no? Vimos que, por ejemplo, no era tan fácil poder marcar el cauce de un río. La pregunta es, ¿uno podría de pronto marcar los paraderos de las micros? Bueno, puede inventarse, buscar formas en las que pueda tener utilidad para una investigación de ese tipo. Y yo creo que sí, que puede haber ahí un potencial. Así es. ¿Tenemos más preguntas en el chat? Bueno, damos por cerrada entonces la sesión del taller de hoy. Muchas gracias por haber venido. Espero que hayan salido con un aprendizaje más hoy día. Y cualquier cosa, María José se va a quedar unos 5 minutitos más por si es que tienen preguntas o se quieren acercar con ella a intercambiar. Mira, muchos corazones. Ahí sí. Gracias. Yo siempre aplausos y corazones. ¿No? No me comparten el PowerPoint.